Perdona, me he equivocado, perdonadme. Sales de Diana, sales de Vulcano, refiriéndose a la del Rocío, porque ¿ve? Son estas, y las tenéis aquí, y estas las tenéis aquí. Entonces cogemos las sales que no han salido con Diana, las juntamos con nuestra primera sale, porque estos son los procesos de elaboración del mercurio filosófico. De hecho, este es el dios Mercurio. Y por eso, esta vez se ponen, no están recolectando rocío. No penséis que están recolectando rocío. Lo que están haciendo es, en primavera, por eso sale el toro y la oveja, los influjos del Spiritus Mundi, que ya sabéis en primavera, y no voy a volver a repetir eso, es la magnesia. Porque lo que ya tenéis es algo que atrae. Porque estas sales lo que hacen es atraer, igual que con las botellas congeladas lo atraen. Entonces lo que estamos es multiplicando en potencia y en virtud. ¿Vale? No es los procesos de multiplicación, pero lo estamos multiplicando porque se están viniendo más orbes y más orbes y más orbes a nuestros platos. Por eso es mejor en plato. No lo vayáis a poner con una botella porque esto lo dejáis a la intemperie así y lo ponéis así y solo os va a llover, o como yo digo, o sea, se van a meter orbes por aquí así y encima se van a quedar aquí que a lo mejor no llegan ni adentro. Tiene que ser algo de poca superficie y mucha anchura. Y una vez que este y este se hayan puesto, ¿ves? Y esto realmente es lo de llevárselo a Diana, ¿vale o no? Los influjos lunares que tenéis que respetar y tenéis que hacer. En las dos, ¿eh?
Porque ya habéis visto que Vulcano se lo entrega a Diana, pero con la criatura. Y ya empieza que si coge la flor, ¿acordáis la flor blanca? La flor blanca es esto de aquí, ¿vale? Que es la de Vulcano y hay que mezclarla con Diana. Esto son lo que hay que hacer para Mercurio filosófico. ¿Dónde tenemos a Diana? Eh, Diana, soy tonto, sí, el proceso de Diana no hemos llegado todavía. ¿Ves? Entonces se mezclan, fijaros que no va a la mitad, que esto va a menos. Por eso la balanza está así. Esto se llama en una proporciones 2:1. En los procesos de creación, pues se ve claramente que la noche, en porcentaje de noche y día, pues es un 2:1, ¿vale o no? El día tiene 24 horas, pero la noche solo tiene 8 y el sol son de 16. 2 por 8, 16. Eso es en el equilibrio. Es decir, si nos vamos más para arriba o más para abajo, en las latitudes de polo norte, polo sur, pues va a cambiar, evidentemente. ¿Sí o no? Pero es que no estamos jugando con el equilibrio. Aquí lo que se está jugando es con el equilibrio, que es lo que ayuda a alcanzar el desarrollo, la genética y la conciencia. Eso, este rollo que estoy soltando ya lo ve. Bueno, total, el resumen es que aquí esto está llevando una destilación que se llama el aliento del dragón, que lo que hace es meterle oxígeno, ¿vale? Oxigenarlo. No, al revés. Lo sella. Al soplar, lo sella y hace que no pueda entrar más oxígeno del que hay, ¿ves? Con calor. Y después lo mete en el horno, le metemos una calentura y entonces ya hemos llegado a la piedra filosofal. Pero no hemos llegado a la piedra filosofal de potenciándola en potencia y virtud. Lo que tenemos realmente es el embrión de la piedra filosofal que se le dice, también conocido como Jesús de Nazaret, no Dios. ¿Y qué es el embrión? A ver si os lo podemos enseñar. A mí es que me encanta enseñar la alquimia desde el Splendor Soli porque es el libro más bonito que se ha hecho, ¿vale? Esta es la casación. A ver si os puedo enseñar. Lo que pasa es que el Mutus Liber es más importante porque, joder, es que está puesto en forma de viñeta. Es que eso no se puede. Ahí teníamos el azufre. Mira, esto es muy importante. Ver, pero esto es de la fuga de Atlanta, esto no es de aquí. ¿Veis cómo le mama el pecho? Eso es el rocío, unos sudores que se hacen por calor y amamanta. A ver, 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 a ver. A ver, 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 ¿lo tenemos aquí o no lo tenemos aquí? Donde puede aparecer. No lo voy a poder enseñar. No lo voy a poder enseñar. ¿Dónde está? Mira, esto es lo que ya os he explicado, que ya sabéis, esto es cuando hacemos los procesos de multiplicación, llegamos a coronarlo. ¿Veis que tiene una corona? El rey, llegamos al rojo. El rojo siempre ha sido cosas de... mira, esto es el pavo real, que los procesos que tiene que llegar antes de la coronación. Esto es lo que estamos intentando sacar nosotros, el mercurio filosófico. No, mentira, el mercurio filosófico no. El blanco, ¿vale? El blanco, el mercurio filosófico es otra cosa distinta, no vayáis a leer. Los 3 colores de la piedra filosofal. Aquí sí podríamos tener el mercurio filosófico, que quiere decir que es algo blanco, volátil, coronado y que lleva el fuego, el aire y el agua, ¿vale? La tierra no, porque esto representa, el mismo bicho representa la tierra. Y aquí es, pues, las peleas que tienen entre uno y otro en las coloraciones. Aquí está, ¿lo veis o no? Aquí tenemos el embrión de la piedra filosofal, que hay que multiplicarlo, hay que potenciarlo, hay que seguir dándole ese fuego y alimentándolo para que se haga rey. Eso era lo que yo quería enseñar. No sé si habrá otra lámina así en plan bebé. Me parece a mí que no. Esto representa que estaban en el negro, ve el pelo y todo, esto estaba en el negro, esto es baño María, entonces esto es lo que vimos de Apolo. Y aquí está los famosos cabezas de cuervo,
que ya dijimos antes que quería decir eso. Y bueno, ya voy a dejar de explicar esto porque si no es que yo de aquí no paramos. Bueno, ya vosotros sabéis en el proceso que no hemos quedado nosotros nos hemos quedado en la séptima lámina, ¿vale? Todo esto que está diciendo aquí son suposiciones mías, pero son suposiciones que, como veis, tiene toda la lógica del mundo. Entonces, en este momento, un cachito de piedra filosofal se necesita... hace como 10 veces en una transmutación lo que se quiera transmutar. Es decir, que necesitas, por ejemplo, de un cachito de piedra filosofal tienes que coger pues 10 del metal innoble que quieras transmutarlo en oro para saber, para hacer la comprobación de si tienes la piedra filosofal o no. Lo primero que se hace es una transmutación metálica.